Doctor Bordaberry, cuando yo repaso su programa de gobierno y antes de llegar a la parte económica, me detengo en todos aquellos planes y todos aquellos proyectos que usted piensa llevar adelante y me encuentro, por ejemplo, con llevar a 60.000 escolares a tiempo completo, 20.000 liceales a tiempo completo, preescolares a tiempo completo, Universidad del Norte, liceos rurales, plazas de integración social, centros diurnos para el adulto mayor, IMAES en el norte del país, el aguinaldo para los jubilados y los planes Nueva Vida, Cuenta Conmigo, Calidad de Vida, Abriendo Caminos, etcétera. Me pregunto, ¿cómo va a solventar todo esto? Porque al mismo tiempo usted va a hacer algunas renuncias fiscales. Y agréguele el déficit fiscal que nos deja este gobierno. ¿Que lo quiere bajar? Sí, no, es que hay que bajarlo. ¿En cuánto lo quiere bajar? Es insostenible. Lo primero que tenemos que hacer es bajar el déficit fiscal. Y estamos gastando muy por encima de lo que podemos gastar. Y para eso tenemos un plan, obviamente. Lo primero que tenemos que hacer es llevar las empresas públicas a sus resultados históricos. Es decir, hay que preguntarse, ¿vamos a seguir subsidiando en 150 millones de dólares, como está previsto hacerlo el año que viene, a ANCAP y a LUR, o vamos a pagarle el aguinaldo a los jubilados o construir escuelas de tiempo completo? Es una cuestión de prioridades. La prioridad para nosotros va por las escuelas, va por el aguinaldo a los jubilados y no por pérdidas en las empresas que están haciendo todas estas aventuras que han hecho en los últimos tiempos. ANCAP, Antel, la propia UTE ha tenido pérdidas muy grandes. Eso es 1,2 puntos del producto. Esos son más de 800 millones de dólares, ¿no? 1,5 puntos del producto. Eso es eso. Otro también es lo que pasa en el Banco Central. Nosotros tenemos 18.000 millones de dólares de reservas y hay 3.500 por las que estamos pagando 14,5%. Son unos 500, 600 millones de dólares por año. Y eso lo vamos a terminar. ¿Va a vender reservas? Lo que voy a hacer es no renovar las letras de regulación monetaria por las que pagamos el 14,5%. El hoy ministro de Economía, cuando era presidente del Banco Central y nosotros interpelamos al ministro Lorenzo, nos reconoció en el Senado que era un punto del producto eso. Y eso hay que terminarlo, porque estamos pagando intereses que no deberíamos pagar. Y obviamente que eso no nos deja sin reserva, nos deja un nivel de reserva que teníamos hace 3 años, 4 años, que es lo que hay que hacer. Y ahí bajamos otro punto. Ahora, si usted va a alargar 3.300 millones de dólares, va a desplomar el tipo de cambio. ¿Cómo va a manejar eso? No, anunciamos que no renovamos al vencimiento las letras y las cancelamos en dólares directamente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo así. Y vamos a volver a un nivel más razonable, porque a su vez hay créditos de contingencia o imprevistos que podemos recurrir en caso de que suceda un imprevisto. Y eso nos va a dar un punto, y eso nos va a dar de vuelta no tener que pagar 500, 600 millones de dólares por año de intereses. Y eso creemos que es mejor destinarlo a todos estos proyectos a los que le estoy haciendo referencia. ¿Por qué? Porque tenemos un buen nivel de reservas y estamos sobreestoqueados en reservas. Junto con eso hay 2 medidas más que hacen el funcionamiento del Estado, sin tocar lo salarial, sin tocar lo social, y también la no reposición del 25% de las vacantes que se originan. Son entre 25 y 30.000 por año. Vamos a reponer el 75%, pero no reponiendo el 25%, 0,6 puntos del producto. Y ahí nivelamos. Y vamos a crecer, y el crecimiento lo vamos a destinar a esto. Hay un plan y un programa económico muy sostenible en el tiempo, hecho por grandes economistas que integran nuestro equipo. Cuando usted dice no tocar lo salarial, ¿se refiere a qué? Porque también dice que hay que atar lo salarial a los niveles de productividad. Nosotros creemos que ha habido una gran recuperación salarial después de la gran crisis que vivimos, y es bueno que haya sido así. Pero uno no puede seguir creciendo, salvo la inflación, y, etcétera, si no aumenta la productividad también. Y ahí tenemos mucho para trabajar con el PIT-CNT. Cuando estuvimos con ellos hace algunas semanas hablamos de estas cosas y vamos a ir por ese lado. La productividad significa también un esfuerzo del trabajador, pero también de las empresas, porque las empresas tienen que abrir determinada información para conocer la productividad. Creo que va por ahí. Ya que menciona el PIT-CNT, ¿usted lleva la propuesta que hace la Central de Trabajadores de aumento del mínimo salarial y también de rebaja de la carga horaria laboral? La rebaja de la semana laboral, yo dije que la íbamos a estudiar, la verdad que no la veo. El aumento de los mínimos siempre es una aspiración de todos. De repente tuvimos coincidencias en otras áreas. Con el PIT-CNT coincidimos en el aguinaldo a los jubilados, que somos el único partido que lo está proponiendo. Es decir, el Frente Amplio y el Partido Nacional no están proponiendo aguinaldo a los jubilados, nosotros sí. Y además coincidimos con subir el mínimo imponible del IRPF.
En realidad no coincidimos, ellos se quedaron más cortos que nosotros, ellos quieren llevarlo a 25.000 pesos y nosotros queremos 10 bases de prestaciones que son 28.000. De esta forma, la persona casada con 2 hijos que hace las deducciones, que gana más de 30, 33.000, no va a pagar. Tenemos coincidencias en algunas áreas y en otras no. ¿En la ley de responsabilidad penal empresarial tiene coincidencia? Hay que mejorarla. La ley como está redactada es inconstitucional. ¿La va a derogar? No, la vamos a mejorar, no derogar. La coincidencia se da en el objetivo. Evitar muertes en el trabajo es un objetivo compartido por todos, pero la Constitución dice que solo la ley puede establecer las penas, y la ley como que se aprobó establece que hay conductas que se fijan por decreto del Poder Ejecutivo que constituyen delito. Entonces esa parte de la ley es inconstitucional. También es inconstitucional el que los empresarios cuando violan la ley tienen posibilidad de ir presos o pueden ser responsabilizados y nosotros los jerarcas públicos no. Es decir, al ministro de Trabajo anterior le explotó una garrafa cuando estaban trabajando dentro del ministerio y después se le cayó uno de la ventana otra vez. Pero ellos no están responsabilizados en la ley y eso está mal. A igualdad de situaciones tenemos que estar responsabilizados todos. Y también hay que hablar mucho de la responsabilidad del trabajador también, porque hay responsabilidad de quien no da los elementos de seguridad, pero también hay responsabilidad de quien, siendo capataz o siendo trabajador, no se los pone y no los usa. Y ahí hay mucho para hacer también. Usted estaba ingresando en el tema tributario y hablaba de modificaciones en el IRPF. También plantea modificaciones para los menores de 25 años. Eso es muy financiable, no es mucho dinero. Pero también habla por ocuparnos de los jóvenes. Habla de ocuparnos de los jóvenes. Hasta los 25 años que no paguen IRPF. Eso no es una gran renuncia y es un incentivo para que los jóvenes se integren. También queremos perforar el IRPF quitándolo las horas extras, que tampoco es una gran renuncia. Pero fíjese lo que sucede hoy. Muchos trabajadores que quieren hacer horas extras no las hacen porque resulta que si las hacen se pasan de franja y pagan más impuestos de lo que ganan. Y entonces estamos no alentando el trabajo sino desalentándolo y eso es equivocado. Y siempre en el tema tributario, a propósito de la propuesta del candidato del Frente Amplio de gravar la tierra con el impuesto de primaria a los propietarios de más de 200 hectáreas. Estoy de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo. Lo que tenemos una diferencia es cómo lo pagan. A mí me parece que todos tenemos que aportar, todos los ciudadanos tenemos que aportar, obviamente al Estado de acuerdo a la capacidad contributiva. De eso se trata. Esto no es nuevo, esto tiene 50, 60, 70, 80 años en Uruguay. Es lo que ha pregonado la cátedra del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, Ramón Valdés Costa y tantos más durante mucho tiempo. Yo tuve la suerte de ser docente de la materia, así que creo en ese principio de la capacidad contributiva. Lo que sí sucede es cómo grava usted al sector agropecuario. ¿Usted lo grava con impuestos ciegos o lo grava sobre la renta? Nosotros creemos que ese aporte a la educación tiene que ser un impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario está sometido a 2 elementos de incertidumbre. 1, el clima. 2, los mercados. Entonces, si el clima es favorable y los mercados viene un alza de los precios, tienen que pagar más. Ahora, si el clima es desfavorable, no van a pedir prestado para pagar. Entonces, me parece que hay que ir no por los impuestos ciegos, sino por el impuesto a la renta, pero obviamente sí aportar a la educación, ni que hablar. Usted también hace un planteo con respecto a la renta de las empresas. También la renta de las empresas también hay que hacerlo. Y hay que alentar que las empresas reinvierten en lugar de hacer los retiros en las mismas. Ni que hablar. Cuando usted habla de la competencia y de abrirse a la competencia, maneja el ingreso de privados a algunas áreas del Estado que hoy son monopolio estatal. ¿Está pensando allí también en darle ingreso a privados entonces? Principalmente en las telecomunicaciones, ni que hablar. Tiene que ser más. Fíjese lo que nos pasa hoy, Blanca. Antes teníamos el monopolio de la telefonía. Sí. ¿Se acuerda? No había borne para los teléfonos. El Estado se quedó con la telefonía fija. Hay competencia en la telefonía celular. Antel es líder en la telefonía celular, pero tiene competencia y a todos nos ofrecen teléfonos. Y hablamos, usted con seguridad igual que yo tiene dos celulares. No, tengo uno solo y me alcanza. Sí, pero la mayoría de los uruguayos ya tienen 2, porque tiene uno el de la empresa y uno el privado y funcionan así. Es decir, la competencia, bueno, el Banco Seguro del Estado. El Banco Seguro del Estado, ¿se acuerda lo que era cuando uno chocaba antes para cobrar la indemnización? Era una locura. ¿Lo piensa en el área de los combustibles, por ejemplo? En el área de los combustibles y de los biocombustibles también. Alur necesita competencia.
Necesita mucha competencia LUR, porque fíjese que nos está costando 70, 80 millones de dólares este año y 150 el año que viene. Y si en lugar de eso importamos, nos ahorramos ese dinero. Que tenga competencia la va a hacer mejor, nos va a hacer mejor. Nosotros somos partidarios de las empresas públicas a muerte partidarios de las empresas públicas, pero las queremos eficientes. ¿Y cómo son eficientes? Cuando tienen competencia, como tiene Antel hoy o como tiene el Banco de Seguros hoy. Vamos a ponerle competencia. El tema no es el tamaño del Estado, el tema es que el Estado tenga músculo. Uno puede ser pequeño y muy pesado, o puede ser grande y musculoso. Necesitamos un Estado grande y musculoso que nos dé respuestas. Es lo que nosotros queremos. Nosotros no estamos en contra del IRPF, lo digo con claridad. Nos parece además que los que sostienen que hay que eliminarlo, bueno, es una propuesta demagógica. También estamos pensando en algún tipo de deducciones para agregar al impuesto a la renta de las personas físicas. Cuando hay viento a favor, hay que saber poner la vela. Porque si uno tiene viento a favor, pero pone mal la vela, se da vuelta, ¿no?